Hoy vamos a hablar sobre la inclusión de las personas con discapacidad en la educación superior en México, de la autora Judith Pérez Castro en el año 2016. Gairín y Suárez nos definen la exclusión como un proceso dinámico y cambiante que se configura a partir de procesos sociales propios de cada época y contexto. La educación superior se ha caracterizado por ciertas prácticas que la han hecho históricamente elitista. Por ejemplo, en la mayoría de los países este nivel no es obligatorio, es decir, su acceso no está garantizado por el Estado, no está garantizado para todas las personas. Y gran parte de las instituciones que la imparten son autónomas. Esto implica que tienen que generar sus propios recursos. El problema es que en México, como en muchos otros países, existen grandes desigualdades en las condiciones de vida de los sujetos que las instituciones educativas tienden a reproducir y como en un círculo vicioso se prolongan de nuevo como desigualdades sociales. En particular, las personas con discapacidad son un grupo que hasta hace algunos años estuvo prácticamente excluido de la formación en la educación superior. En los últimos 50 años, los sistemas de educación superior han seguido patrones de crecimiento similares en diversas partes del mundo. Factores de exclusión como la pobreza. La pobreza es hasta ahora la causa más importante del rezago. Las personas provenientes de hogares pobres tienen muy pocas posibilidades de concluir los niveles educativos. Los efectos de la pobreza se hacen más grandes a medida que se avanza en el sistema educativo por los costos directos e indirectos que le significan a los individuos y sus familias. Otro factor es el lugar de residencia. Es un factor para los jóvenes que viven en comunidades de menos de 2.500 habitantes, porque ingresar a la educación superior significa abandonar sus hogares, ya que por lo general las instituciones están ubicadas en zonas urbanas, las instituciones de educación superior. Los gastos de colegiaturas, los libros, los materiales escolares tienen que asumir los pagos de traslado, además de vivienda y de alimentación. En América Latina, por ejemplo, en Chile, Colombia, Brasil y México, se han implementado programas de becas dirigidos a este sector de la población, pero suelen ser insuficientes y entonces eventualmente los jóvenes abandonan los estudios. Otro factor de exclusión es el género. Hay análisis minuciosos que revelan la persistencia de ciertas desigualdades al interior de los sistemas educativos. La equidad de género en la educación superior es un fenómeno comúnmente verificable en los países con economías desarrolladas o emergentes. En las naciones más pobres como África y algunas de América del Sur, las posibilidades de acceso a la educación de la población femenina no solo son bajas, más bajas que las de los hombres, sino que sus posibilidades de abandono son más altas. Y esto lo dice la ONU con información en 2013. Las mujeres tienen mayores dificultades para encontrar trabajo y generalmente el sueldo puede ser más bajo, puede ser menor que el de un varón. Y por último, los factores de exclusión en la educación superior son las personas de los pueblos originarios. En muchos países, la pertenencia a una etnia es un factor que se traduce en enormes desigualdades sociales. En algunos países desarrollados como el Reino Unido, Noruega, Estados Unidos y España, este proceso se vio favorecido por los cambios en la legislación educativa en general y la normativa universitaria en particular. Y en países emergentes como Argentina, Brasil, Chile y México, los individuos con discapacidad tuvieron acceso a la educación superior solo en la primera década del siglo XXI. Las personas con discapacidad lograron constituirse como parte de la demanda de las instituciones de educación superior hasta los años 90 del siglo XX. En la Conferencia Mundial de Salamanca aparecieron por primera vez las nociones de inclusión educativa y de necesidades educativas especiales. La inclusión educativa se distinguía
de la inserción y la integración, porque en lugar de adaptar a los niños y jóvenes al ambiente escolar, buscaba construir sistemas flexibles y diversos que respondieran a las diferencias individuales de los estudiantes a través de cambios cualitativos y cuantitativos en las instituciones. Los costos directos e indirectos de la educación para una persona con discapacidad son mucho más altos, en ocasiones hasta 3 veces más para un individuo sin discapacidad. En varios países se sigue manteniendo el sistema de educación especial, pero se considera segregativo en lugar de ocupar los recursos para integrar a los niños y jóvenes al sistema regular. En México, la inclusión educativa de las personas con discapacidad ha sido un campo poco desarrollado, tanto en las políticas públicas como en la investigación académica. México tuvo su Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad hasta 2005, y aunque a la fecha no existe un marco normativo para sancionar su ingreso y permanencia en la educación terciaria, o sea, superior, en el capítulo 3 de la señalada ley se establece que el Estado mexicano está obligado a garantizar la incorporación y oportuna canalización de las personas con discapacidad en todos los niveles del sistema educativo nacional, así como verificar el cumplimiento de las normas para su integración educativa. En el marco de acción quedó establecido que el concepto de necesidades educativas especiales, aunque estaba dirigido primordialmente a los niños y jóvenes con discapacidad, también abarcaba a otros colectivos sociales como los niños y jóvenes en situación de calle, los de poblaciones nómadas, los pertenecientes a minorías lingüísticas, étnicas o culturales, los que realizaban algún tipo de trabajo remunerado o no remunerado y los que habitaban en zonas marginadas o desfavorecidas, según la UNESCO en 1994. Específicamente sobre la educación superior, el documento apuntaba que era necesario que las legislaciones y los planes nacionales reconocieran el principio de igualdad de oportunidades en todos los niveles educativos. Se señalaba que las universidades tenían un papel fundamental en la elaboración de prestaciones educativas especiales, en particular en relación con la investigación, la evaluación, la preparación de formadores de profesores y la elaboración de programas y materiales pedagógicos. Se fue generando un mayor consenso en torno a la idea de que la inclusión era el mejor camino para lograr instituciones más sólidas, economías más estables y sociedades más justas. Este proceso no ha sido sencillo y las políticas de inclusión estuvieron enfocadas a nivel básico, mientras que el nivel superior no fue o tal vez no ha sido un tema relevante. Pérez Castro realizó una investigación sobre documentos impresos y en línea para conocer información en esta materia y encontró que solo 9 de las 43 universidades públicas que hay en el país, entre estatales y federales, tienen algún registro sobre sus estrategias de inclusión educativa, más otras 2 instituciones pertenecientes al sector privado, de las que solo 4 incluyen explícitamente el tema de la inclusión de las personas con discapacidad en sus planes de desarrollo, que son la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, la Universidad Autónoma de Tamaulipas, la Universidad de Guadalajara y la Universidad Nacional Autónoma de México, por supuesto. Los gobiernos federales y estatales han hecho muy pocos esfuerzos por sistematizar los distintos marcos normativos, planes de desarrollo y políticas públicas que de algún modo u otro atañen a los temas de inclusión y discapacidad. En general, las medidas de apoyo académico y económico son las menos consolidadas en todas las universidades. En cuanto a la accesibilidad, todas las instituciones aquí consideradas han realizado algún tipo de adecuación arquitectónica en infraestructura, pues este es el rubro que más acciones registra, lo cual muy probablemente obedece al cumplimiento de la Ley General de las Personas con Discapacidad, que obliga a todos los establecimientos públicos y privados a proveer el libre desplazamiento de esta población en condiciones seguras y dignas.
En México, la inclusión de esta población en la educación superior ha sido un proceso largo y complejo, en el cual, al igual que ocurrió en otros sistemas educativos, intervinieron diversos factores estructurales como las reformas a la legislación pública y la incorporación de la perspectiva de inclusión en los niveles educativos previos e individuales, como la creciente movilización y visibilidad que han adquirido todas las personas con discapacidad. Todo ello permitió ir conformando una demanda que obligó a los establecimientos a desarrollar diversas estrategias para atender a este sector de la población estudiantil. Las universidades mexicanas tampoco han logrado consolidar una política inclusiva de carácter institucional. Las acciones más frecuentes, como ya lo mencionábamos, son las de accesibilidad física, instalación de rampas, designación de cajones de estacionamiento, los sanitarios, regularización de banquetas, instalación de señalética y cambios de aulas para los estudiantes con discapacidad. Y en cuanto a los servicios generales, la organización de actividades académicas, campañas de sensibilización, oferta de cursos de formación continua, diplomados y posgrados, pero son muy pocas las instituciones que han logrado concretar cambios en su política y normativa.